Bueno, estamos en Avilés, día 31. Mañana empieza oficialmente el calendario de las jornadas del cómic Villa de Avilés, que se inaugura hasta lo que son las propias jornadas con la asistencia de autores invitados. Y de paso yo quería echarle y hablar de una de las obras magnas de uno de los invitados de este año, Raquel Lagartos. Ya voy, espera. Oye, pues no sé de qué te quejas, que no pesa tanto, ¿eh? Bienvenidos a Cómicas Tour. Estamos en la Plaza del Carballedo, en el bar MoMA, y yo creo que había una obra que también en colaboración con estos dos había que hablar un poquillo de ella. Es Mary Shelley, La muerte del monstruo. Bueno, vamos a recordar que Mary Shelley es la autora y la artífice de Frankenstein, el moderno Prometeo. Esa novela que a finales del siglo XIX pues planteaba la idea de que una persona estaba reconstruida y se le daba la vida a base de otro tipo de varias partes del cuerpo. Ese es el principio de Frankenstein. Pero ¿cuál es el origen? ¿Y por qué es el origen? ¿Y quién es la figura exactamente de Mary Shelley? Hay que decir que hay referencias de Mary Shelley pues prácticamente muy documentadas. Lo más importante es seguramente la relación que llegó a tener en su momento con el señor Byron y con Percy Shelley, que acabó convirtiéndose en su marido. Y Lord Byron plantea el reto de escribir un cuento de terror, un relato de terror. Y en este caso, pues de aquí precisamente sale lo que son los grandes mitos del terror actual, del siglo XX, del contemporáneo, que es el vampiro de Polidori, el vampiro romántico, y el muerto viviente, que sería obviamente el Frankenstein de Mary Shelley. En ese verano sin verano que pasaron en la Villa Diodati, se crean una serie de sinergias y de confabulaciones. Para mí tengo que decir que fue muy difícil poder leerme el libro sin que se hubiera tanta mezcolanza de variables y de posibilidades que verdaderamente no había leído, pero que falta de indagar con el cómic me pareció muy interesantes. Primera obra magna, como quien dice, de Julio César Iglesias y de Raquel Lagartos. Para mí era imposible no poder hablar de ella porque, aparte que la que tenía muchas ganas, también le tenía cierto respeto y miedo. No es por nada, porque la documentación en la que se han basado pues es muy fuerte y está muy contrastada, ya no solamente en lo que es literatura, sino en medios audiovisuales y también, obviamente, en cómic. Pero sí es la aproximación más cercana a la que he visto pues una reinterpretación de lo que sería la visión de Mary Shelley de lo que fue construir al monstruo. Construir al monstruo, que en verdad para mí es puro amor. O sea, dicho así de claro, o sea, es un personaje que te crea cierta empatía, que no es el monstruo que nos han vendido de la Hammer, no es el monstruo del Frankenstein de Boris Karloff, es un monstruo completamente diferente, es un monstruo que lo que demuestra es cómo se vivía una época, cómo se relacionaban las personas, cómo eran posiblemente unos adelantados a lo que se llama el amor libre de los años 60 y cómo suturaban, nunca mejor dicho, ese afán de ideal y de amor que se tuvo en ese momento y que estaba muy fuera de lugar en el momento que se utilizó, por lo menos de forma socialmente admitida. Pero aquí estamos hablando de un cómic, y este cómic de prácticamente editado por Diablo Ediciones, de casi 200 páginas, me pareció una bestialidad y a color, pero con unos colores y unos tonos verdaderamente muy solapados, unos tonos muy grises, unos tonos muy oscuros, con un contraste muy fuerte de rojos, para demostrar cuándo había que poner énfasis en algún tipo de personaje, en algún tipo de situación que fuese problemática, ¿no? O sea, la historia es sobre Mary Shelley, no es sobre Byron, no es sobre Polidori. Me parece muy interesante, sobre todo porque hay películas, me estoy acordando de Remando al viento, me estoy acordando de Mary Shelley, que parece que te confluyen y te montan.
una cosa misteriosa, todos se acaban suicidando, hasta el apuntador muere. Me parece muy peculiar por qué se llega a esa situación, ¿no? Entonces el reestructurado, el Frankenstein, a mí me dio ese punto de vista de que verdaderamente lo que estaban buscando era un amor imposible, un amor que no existe, un amor que no tiene cortapisas, un amor que en el mundo real no puede existir, esa cosa inalcanzable que no se puede llegar a conseguir porque verdaderamente no existe. O sea, existe en un mundo ideal que existía en ese momento en Villa Biodotti, en un verano que nunca tiene fin, en que todos están jugando a jugar. Y aquí te plantean la posibilidad de ver un poquito el punto de vista del que pudo pasar por la mente de Mary Shelley después de todas sus desavenencias y todos los problemas que tuvo en toda su vida. Pues de la obra, yo tengo que decir que me he quedado gratamente sorprendido porque Julio César Iglesias como guionista y Raquel Lagartos como dibujante, yo creo que intentan aproximarse a un punto de vista muy subjetivo, pero a la vez un poquito alejado de lo que sería la representación de la obra, de cómo se creó y cómo se gestó Frankenstein, pero no se fija precisamente en Frankenstein, sino que es el óbice, o sea, Frankenstein es, te voy a traer aquí para que conozcas la vida de esta mujer. Y yo creo que ahí nos llega muy bien porque es una revolución desde el punto de vista de la psique femenina. ¿Y de lo que se puede hablar de este trabajo? Pues no sé por dónde empezar, porque me parece una obra súper original de principio a fin. Está compuesta básicamente en viñetas muy grandes, muy expresiva, una cosa verdaderamente impresionante en lo que es, a mí lo que más me gustó no solamente es el trabajo de Lagartos y ni muchísimo menos hablar de la documentación de Julio César Iglesias, sino simplemente que me gustó cómo utilizaron dos cosas, que es la composición de página, una composición de página muy lineal, una composición de página clara, una composición que se fija mucho en los primeros planos, en los sentimientos, en los ojos, sin ser excesivamente claro, ¿no? O sea, no es una cosa, no son dibujos de Disney, no, son dibujos bastante sistemáticos y tal, pero que te representan una cosa y luego, unido al color, el color a mí me pareció que fue uno de los mayores aciertos para representar todo lo que era la vida de esta mujer. O sea, cuando se utilizan los rojos, solamente se utilizan casi, como quien dice, 3 tonalidades, o sea, una es el rojo, otra es el azul y otras... ¿Hay azul? ¿Dónde hay azul ahí? Aquí, en todas partes. Esto es negro, ¿no? No, eso es azul. ¿Seguro? Esto es acuarela. Vale. Perdón, que me acaban de decir que no hay azules. No, hay mucho azul. Porque en pintura y en acuarela, en acrílicos, el azul es casi como quien dice la base para hacer los grises y los negros, porque el negro absoluto no existe. Pero una vez apuntillado esto, ya que alguien me lo ha dicho por aquí, pues una vez dicho, sí, existen sobre todo tonos azules, tonos azulados y tonos rojos. Y el rojo representa, pues seguramente, mucho la emoción. Entonces, esos tonos grises, esos tonos fríos, porque para que no me diga que no hay azules, digo que esos tonos fríos contrastando muy fuertemente con los tonos cálidos, que normalmente está representado por un rojo, y de vez en cuando Raquel Lagarto se permite la licencia de enseñarnos esta viñeta maravillosa que es de un atardecer sanguinoliento sobre un lago en la que ella está trabajando. Eso es delicioso, o sea, disfrutar de esa capacidad de dibujo es para llamar la atención. Yo me encontré verdaderamente satisfecho, o sea, me encontré lleno, o sea, no estaba deseando ya, digo, me he acabado del TVO y yo lo que quiero verme las películas en las que me han dicho que se han inspirado, quiero verme qué cosas les gustaban a ellos en ese momento que pudieron inspirar. Me miré la bibliografía porque me interesaba saber de la bibliografía, quería saber más de la historia. Cuando alguien te plantea esto en un TVO, pues lo primero que te llama la atención es dices, bien, o sea, si no tenía interés en el monstruo de Frankenstein o no tenía interés el más mínimo en Mary Shelley, aquí me habéis puesto una propuesta muy gorda, muy fuerte, esto me va a llamar. Bueno, quitando que la edición de Diablo Ediciones es preciosa, está muy bien planteada en tapadura, un tamaño más o menos un B5, o sea, la mitad de lo que es un folio. Tiene unos extras bastante interesantes, como es un prólogo de Ángel Escaso, la periodista, que se ha imbuido un poquito por la historia, pero también decir que tiene unos extras que a mí es lo que más me ha gustado y lo que me ha hecho, que yo creo que es lo interesante,
preocuparme un poquito por la figura del personaje. El papel es poroso, es un papel que, bueno, está bien para chupar la tinta, y justamente los tonos, a mí yo creo que quedan un poco apaciguados por el tema de que precisamente sea poroso el papel, pero precisamente yo creo que le da una fuerza un poquito más allá de lo que yo esperaba en un principio. Pues digo, pues lo mismo, igual que disfrutas de una obra que está encima muy compartimentada, porque está muy compartimentada, es viñetas grandes, la página no tiene más de 3 o 4 viñetas, te la lees de cabo a rabo, te está metiendo continuamente con continuos primeros planos, te está metiendo en el personaje, te está metiendo en lo que quieres vivir la vida, esa vida que te quiere contar. ¿Qué cosa le encuentro? Como que obviamente de buenas a primeras no te enteras, si no te has leído algo antes o te has documentado, no te enteras de qué va la historia. Y no te enteras porque verdaderamente, a ver, vamos a decir las cosas claras, te tienes que ver Remando al viento, del señor Gonzalo Suárez, te tienes que ver Mary Shelley, te tienes que ver 3 o 4 películas, que tienes que leer 3 o 4 libros para entender un poquito de qué va esto, porque al principio te queda muy insulso, es como si ya que tuvieras que saber algo. Eso es problemático a la hora de leer algo, porque verdaderamente lo que te tienes que hacer ahora es que documentarte y tienes que tal, y dices, pero bueno, a mí lo que me tiene que contar una historia de principio a fin, quitando que hay un personaje, una persona que es un ente que siempre está presente, y en muchos sitios lo puedes representar de muchas formas, como decía Polidori, que es Lord Byron. El resto, si no tiras un poquito de lo que es la caña, la obra anterior, no tienes ninguna forma de saber exactamente de qué va la cosa. Es decir, esto exactamente por qué me lo están contando, por qué me lo están contando, pero por qué. Lo cual me parece un trabajo excelente, simplemente porque hace que te vayas a comprar más libros. Y otra cosa, no hay presentación de personajes. En ningún momento se me presenta ninguno, excepto ya he esbozado Lord Byron, con lo cual sí que me noté un poquillo pues desvalido en ese sentido. Tenía que decir, vale, esto me parece un buen prefacio, pero me tenía que haber leído muchas más cosas antes, encontrar la conexión total emocional. Es decir, no es un cómic para leerse según llegas. O sea, según dices, no, me he leído tal, no, voy a ver de qué va la vida de Mary Shelley. No, porque te pierdes tantas posibilidades, tantas variables de cosas que estaban anteriormente hechas y tal. Pero bueno, de todas formas, Julio César ya dijo que en su momento se inspiró muchísimo en lo que era Remando al viento. El problema es que tú te hayas inspirado no tiene que decir que des por supuesto que tienes que saberlo. Ahí está el problema que tiene la obra. La obra es que necesita un poquito de trabajo anterior para poder leértela. Cositas interesantes que pueden pasar por el camino que no sabemos, ¿no? Pero bueno, básicamente, vamos a ver, si me pones 10 páginas de anotaciones al final, diciendo en página tal, viñeta tal, lo más importante es numerar las páginas. Una obra que es tan onírica, ese estandarte de belleza, ese estandarte de amor, ese concepto al que se va del romanticismo, de que todo es posible, y al fin y al cabo, o sea, no deja de ser una obra que es una interpretación onírica sobre ya un mito ya creado, un mito ya pensado, con lo cual es una reinterpretación muy metafórica en muchos sentidos, en que cada uno puede tomar las interpretaciones que correspondan, aunque siempre hay una base, que es el subjetivismo de Mary Shelley en ese momento, los momentos que vivió, la relación con todas las personas con las que estuvo, cómo vivió su enfermedad, cómo vivió la muerte de un hijo, cómo vivió su relación con grandes personas. Y yo creo que ahí sí que tienes un puntito que sacar, pero la veo tan suelta que simplemente es una cosa muy subjetiva. Tan subjetiva es esta interpretación como puede ser cualquiera. Ahora sí, gráficamente sí que llama la atención eso, de que se hayan pensado y planificado los planos de tal forma de que te pueden cautivar de alguna forma, te pueda hacer pensar y pueda dar un poco la vuelta, pero poco más en ese sentido. Y eso que la adoro. Bueno, pues para acabar, verdaderamente me ha gustado, la verdad es que es muy interesante. A mí la sensación que me ha quedado es que te va a provocar simplemente saber más, y en el momento que algo, lo que sea, te provoca investigar, saber sobre otras cosas que tú no sabías, para mí eso ya es un 10. El 11 y el 12 lo puedes conseguir con un poquito más de esfuerzo, pero viendo que hay gente aquí que puede hacer este tipo de cosas, dígase Elon Musk, Bueno,
tú vas recogiendo esto y ya te veo en el coche, ¿eh?